Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a Visión M. Estamos comenzando con esta síntesis, que es lo mejor de la programación de Canal 12. Durante media hora te vamos a compartir con pequeños fragmentos de esta variada grilla que te entretiene todo el día. Entre otras cosas, estaremos hablando del programa El Periodista, que hizo una entrevista al investigador misionero que formó parte del equipo de científicos argentinos que desarrolló el primer test serológico con respecto al coronavirus. O también con legislativas vamos a conocer cómo trabaja el Consejo Deliberante de Iguazú, que ya sesiona de manera online. O con Mandalo por WhatsApp nos muestran cuáles son las recetas que la gente más aprendió a hacer en esta cuarentena. Pero si les parece, comenzamos hablando de Espacio Arquitectura, este programa que te informa y te enseña los domingos a las 12 del mediodía por Canal 12. Y entre otras cosas, desde el Espacio Arquitectura, debido a esta situación que estamos pasando por la pandemia del COVID, ellos hicieron un repaso de algunas de las epidemias que sufrió la humanidad. Y en este sentido destacan cuál fue la importancia que tuvo el urbanismo y la arquitectura en la historia en relación con estas epidemias. Vamos a repasar algunas de las pandemias que sufrió la humanidad. Veremos también el rol que le cupo al urbanismo y a la arquitectura en la resolución de estas pandemias a lo largo de la historia. Los grandes males que tuvo que soportar, entre otros, el hombre en su evolución, fueron el hambre, las guerras y las epidemias. La historia de la humanidad registra muchas epidemias que atacaron de manera más o menos virulenta a la población. La mayoría de ellas se produjeron en las ciudades. El término ciudad se refiere a la máxima concentración de personas y actividades. Si bien el hecho urbano implica múltiples ventajas para la vida de las personas, también representa mayores peligros para la salud, dada la proximidad entre sus habitantes. El mundo antiguo se vio azotado por grandes epidemias o pandemias que se extendieron velozmente, provocando gran mortandad. Estas epidemias recibieron el nombre genérico de pestes. En la Biblia es donde se encuentran las primeras menciones de la peste. En el Antiguo Testamento hay claras alusiones a ella, como las plagas de Egipto. La antigua Grecia, el Imperio Romano y posteriormente el Imperio Bizantino sufrieron terribles epidemias que provocaron grandes malestares, arrasando con gran parte de la población. Las precarias condiciones de la arquitectura y el urbanismo colaboraron en la difusión de estas pandemias. La vida para la gente común no era fácil en la antigüedad. Las expectativas de vida eran muy cortas, las libertades limitadas y la incertidumbre económica muy elevada. Si bien conocemos las grandes obras de arquitectura de la antigüedad, de la que aún se mantienen sus imponentes ruinas, estas corresponden a los palacios y a los edificios del poder, y representan solamente un porcentaje muy pequeño del total de lo construido. En la Edad Antigua, la mayor parte del pueblo vivía en lugares muy precarios y con pésimas condiciones sanitarias. En Roma, por ejemplo, existía una sociedad fuertemente jerarquizada. Los bloques de vivienda de Roma reflejaban perfectamente esta pirámide social, solo que invertida. Algunas de las plagas o pestes de la antigüedad fueron las siguientes. La peste de Atenas en el siglo V a.C. fue una terrible epidemia. La peste del siglo III fue oriunda de Egipto y se expandió con rapidez a Grecia e Italia, devastando al Imperio Romano. La pestilencia amarilla del siglo VI después de Cristo se produjo en Inglaterra. Tenía que ver con la hepatitis.
Dadas estas condiciones, una de las peores pandemias que soportó la humanidad se produjo en la Edad Media. Se trató de la mortífera peste negra, que asoló a Europa en el siglo XIV y terminó con 1/3 de su población. ¿Sabías que en España ya llegan los documentales sobre la pandemia? Un ejemplo de estas producciones es el documental Madrid Resiste, del reportero de guerra, escritor y cineasta ítalo-argentino Hernán Zin, quien recientemente terminó su rodaje tras registrar durante 2 meses los efectos del coronavirus en España. La serie engloba unos perfiles generales para contarnos la situación que ha vivido dicho país durante este tiempo. Entre ellos se encuentran un internista de la UCI, un bombero, un conductor de ambulancia y una mujer que rescata a las mascotas de las personas que mueren infectadas por coronavirus. En el próximo bloque veremos cómo es la nueva metodología de sesiones online del Consejo Deliberante de Posadas e Iguazú, que tiene como resultado un gran ahorro de papel. Te dejamos la trivia para que pienses en el corte. ¿En qué año se inventó el primer libro digital? A. En 1961. B. En 1971. C. En 1981.